Hola a todos, bienvenidos al canal de la Hormiga Gamer, bienvenidos damas y caballeros. En este caso vamos a analizar uno de los episodios más terribles y más mortíferos de la historia contemporánea, la Primera Guerra Mundial. Pero analizaremos en más profundidad los errores que cometió el Imperio Alemán, también llamado el Segundo Reich, y si realmente podría haber ganado esta contienda. Muy bien, comencemos con el panorama internacional, por así decirlo, un poco de contexto de por qué esta guerra estaba inminente. Bueno, para resumir y hacerlo breve, lo contaré de forma breve. Empecemos. Bueno, el panorama internacional estaba muy, por así decirlo, un clima muy tenso, ¿vale? Había muchas pretensiones coloniales, mucho reparto de territorio, que los grandes imperios querían repartirse entre sí, y digamos que no era el mejor momento para ser un estado pequeño, porque los territorios, por así decirlo, las potencias, querían repartirse ese territorio y básicamente el mundo estaba dividido y querían repartirse cada cual, por así decirlo, querían llevarse el pez más gordo, cada uno. Y eso llevó, lógicamente, a un clima de enfrentamientos, muchas tensiones, pero tensiones muy graves. Pero lo más importante que podemos resaltar de aquí, de antes de la guerra, es la antagonía de estos cuatro imperios, su confrontación, su rivalidad, por así decirlo, mejor dicho, su rivalidad que tenían entre sí. Vale, comencemos con el imperio ruso y el imperio austrohúngaro. Pues el imperio austrohúngaro, al querer controlar estados que se habían independizado recientemente de él, los cuales eran eslavos, pues causó el descontento del imperio ruso, que quería controlar esos estados para acceder al mar Mediterráneo. Y por eso hubo una rivalidad bastante grande, lo cual desencadenó todas estas rivalidades, lamentablemente, en una contienda a nivel mundial, que murieron millones de personas que no tenían prácticamente nada de culpa, eran inocentes y murieron por el deseo de unos tiranos, básicamente. Bueno, seguimos. El imperio ruso y el imperio austrohúngaro llevaban una rivalidad bastante grande entre sí por este tema. Luego, Francia y el imperio alemán, también llamado Segundo Reich, como queráis llamarlo, yo lo llamaré el imperio alemán. Bueno, el imperio alemán no quería, porque estaba un poco calentito todavía, aunque ya habían pasado unos años, las guerras napoleónicas, entonces no quería que Francia se extendiera, por así decirlo, por Europa, y es por eso que tenía una rivalidad grande, bastante tensa, por así decirlo, y no unos pequeños enfrentamientos, unos grandes enfrentamientos entre sí. Y Reino Unido realmente estaba con Francia, lo cual generó aún más tensiones. Y lo que más generó tensiones, lógicamente, fue el tema de las colonias, pero porque eran, en esa época, la mayor fuente de producción, por así decirlo. O sea, el que tenía colonias, cuantas más colonias tenías, más poder tenías, más recursos podías conseguir. Bueno, y eso llevó a que se formaran dos grandes bloques, dos grandes facciones enfrentadas entre sí. Bueno, primero fue la Triple Entente, formada por Francia, Reino Unido, a la que más tarde se va a unir el Imperio Ruso, y Italia, que es un caso particular que también lo comentaremos en el futuro. Bueno, luego está la Triple Alianza, que en un principio estaba formada por el Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia. Muy bien. La cosa estaba muy tensa, pero lo que está más aceptado por los historiadores, que fue el detonante de esta contienda terrible, como digo, fue la crisis de julio de 1914, cuando el 28 de junio de 1914 asesinaron al heredero de la corona austrohúngara,
el archiduque Francisco Fernando. El asesino fue, por así decirlo, un terrorista que quería la independencia de su país, el cual era Serbia. Claro, Austria lo que quería era decirle a Serbia que le dejaran investigar y meter sus policías en su país. Y eso, pues lógicamente, Serbia no iba a aceptar porque era un poco lo que ocurrió con Napoleón y España, lo que nos ocurrió a nosotros. Es por eso que ellos no iban a aceptar de ninguna manera que entraran policías ni militantes austrohúngaros en su territorio. Y bueno, Austria le dio ese ultimátum, no cumplió esa condición y por eso le declaró la guerra a Serbia. Serbia, al estar respaldada porque era un estado eslavo por el Imperio Ruso, hizo que el Imperio Ruso le declarara la guerra al Imperio Austrohúngaro. Y claro, fue, por así decirlo, una cadena que llevó a todas las facciones a entrar sus acuerdos vigentes y ponerse de su lado, excepto, ya veremos, Italia, que se posicionó en un momento neutral, pero ya más avanzada la guerra se posicionó del lado de la Triple Entente. Bueno, este es un poco el panorama internacional y el contexto histórico de la realidad que realmente ocurrió de la Primera Guerra Mundial. Y ahora analizaremos más en profundidad si Alemania, si el Imperio Alemán realmente podría haber ganado esta contienda y qué errores graves, garrafales, por así decirlo, cometió. Bueno, el primer error que no solo cometió Alemania, sino todos los países que participaron en esta contienda, fue una guerra de trincheras. Fue la estrategia militar de las trincheras. Ese fue el peor error, a mi consideración, que pudieron cometer todos los países que participaron en esta contienda. Es sencillo, es simplemente movilizar las tropas y dejarlas en trincheras. Y es el mayor error que puedes cometer porque es una guerra de desgaste. No solo de suministros, por estar suministrado constantemente, y de hombres, que fue, como digo, terrible porque se mataban entre sí, simplemente por nada. Es que realmente nunca vale la pena matar. Bueno, no solo pierdes suministros, ¿vale? Sino que también pierdes capacidades físicas y mentales. Porque tantos años en una trinchera, pues te desgastan físicamente, tanto físicamente como mentalmente. Entonces, básicamente fue una guerra de desgaste. Lo peor que pudieron hacer los estados. Es lo peor que se puede hacer en una guerra. Mantenerte en tus posiciones quieto y aguantar. Es de las peores cosas que se pueden hacer. Porque, como hemos visto, han desgastado a la industria. Los que mueren no avanzan las fronteras, o sea que mueren en vano. Todas las guerras son en vano. Pero en esta es que no avanzaba ni un centímetro. A ver, algo avanzaba, pero comparado con otras contiendas, no avanzaba prácticamente nada, ninguna de las fronteras. Con lo cual, la estrategia no le funcionaba para nada. Y solo desgastaba suministros y mano de obra y hombres. Vale, ese fue uno de los principales errores que cometió, ya que debería haber seguido una guerra relámpago, que es como se llama, la estrategia que usan actualmente también los militares. Bueno, la guerra relámpago consiste en todo lo contrario a la guerra de trincheras, ganar la guerra lo más rápido posible utilizando maquinaria pesada, es decir, tanques, artillería y tropas. Pero es una guerra muy rápida, como digo. Es uso constante ahí, por eso se llama relámpago, porque los relámpagos van ahí muy rápido, por eso se llama así. Lo que busca es conseguir ganar la guerra o perderla o acabar con la guerra lo antes posible. Esa es la estrategia que deberían de haber seguido. Bueno, uno de los errores también graves que cometió el Imperio Alemán, como estamos viendo en el caso de Italia y también del Imperio Austrohúngaro, fue unirse con aliados, por así decirlo, no muy competentes. No eran aliados realmente fuertes. Italia, como estamos viendo, ni siquiera llegó a ser meramente un aliado. El Imperio Austrohúngaro básicamente supuso, por así decirlo, un lastre a el Imperio Alemán.
Es por eso que prácticamente luchaba la guerra solo, con alguna ayuda del Imperio Otomano, pero no mucha realmente, porque también estaba teniendo lugar una mini guerra civil en el Imperio Otomano, con lo cual también se había desgastado. Bueno, ¿qué podría haber hecho Alemania para realmente evitar este error? Bueno, es sencillo. Lo que podría haber hecho, si hubiera estado más a la corriente, es aliarse con el Imperio Ruso. Sí, ahora lo explico. Es aliarse con el Imperio Ruso porque realmente Alemania y el Imperio Austrohúngaro solo se aliaron porque tenían un enemigo en común. Pero no se debían nada. No eran amigos. Bueno, en la facción sí, pero no se debían nada antes de la facción. Es decir, ¿qué le impide a Alemania, antes de formar las facciones, prometerle al Imperio Ruso la hegemonía y el control de los estados eslavos, a cambio de su ayuda en la guerra? Y de acabar con Francia, porque, como estoy diciendo, las guerras napoleónicas están bastante calientes en ese momento, son muy recientes. Pasaron unos años, lógicamente, pasaron bastantes años de eso, pero no tantos como en la actualidad, todavía se recordaba, por así decirlo. Eso es a lo que me refiero, que todavía estaba ahí como la llaga. Bueno, y como sabemos, Francia fue el principal causante de las guerras napoleónicas, y el que lo tuvo que evitar fue el Imperio Ruso. Es decir, que no eran realmente muy aliados el Imperio Ruso y Francia, con lo cual el Imperio Alemán efectivamente le podría haber prometido la hegemonía de los estados eslavos, que al fin y al cabo a Alemania no le interesaba, o sea, le daba un poco igual, a cambio de esa ayuda a la guerra. Y ya os aseguro que hubiera sido un aliado muy importante, porque lo ha sido en el desarrollo de esta contienda hasta que hubo la revolución bolchevique. Fue un aliado muy importante para la Triple Entente. Bueno, otro error que cometió Alemania, que podría, a lo mejor, es un poco más, por así decirlo, rebuscado, es no invadir o no invadir de forma secreta y convertir en un estado títere a Suiza. Sí, ahora me explico. Como podréis ver en el mapa, Suiza está haciendo frontera con Francia. Es decir, si invade de forma secreta un país que realmente es pequeño en esa época y no tiene mucho ejército, o sea, que no hubiera supuesto un gran esfuerzo, y nadie sabe que ese país está invadido porque es un estado títere, realmente es una estrategia sorpresa. O sea, imagínate, os voy a poner un ejemplo. Imaginaos, ¿vale? Que estéis en vuestra casa. Hay 3 casas. Una de un enemigo, ¿vale? Y vuestro vecino, que creéis que es neutral, de repente veis que el enemigo entra por ese vecino. Y decís, ¿cómo ha podido entrar? Pues eso es lo que debería de haber hecho Alemania, y hubiera lógicamente abierto nuevos frentes, los cuales Francia le hubiera pillado en un factor sorpresa. Otro de los graves errores que cometió Alemania, pues básicamente fue atacar a final de la guerra, cuando aún estas adversas circunstancias iba ganando, fue atacar el barco estadounidense, lo cual hizo que Estados Unidos entrara a la guerra. Ya sé que dijeron que cualquiera que traspasara esa zona iban a hundir ese barco, pero realmente, sí, sabiendo que es un barco estadounidense, no deberían de haberlo hundido, porque Estados Unidos, en ese hipotético caso, no se hubieran unido en la guerra, y el Imperio Ruso posiblemente, volviendo al tema del Imperio Ruso, el Imperio Ruso posiblemente, lo más probable es que hubiera seguido teniendo la revolución bolchevique, ¿vale? Pero, como hizo en la realidad en la que estamos ahora, se hubiera salido igualmente de la guerra, pero no se hubieran unido a ningún bando, se hubiera salido de la guerra. Y habiendo ayudado, dándole un empujón a Alemania, acrecentando sus posibilidades de haber ganado esta contienda. Y si Estados Unidos no se hubiera unido en la guerra, lo más probable es que el Imperio Alemán hubiera, como digo, ganado esta contienda. Bueno, ¿qué hubiera hecho el Imperio Alemán después de haber ganado esta contienda? Lo más probable que hubiera hecho el Imperio Alemán es, dependiendo de, en esta realidad, si el Imperio Ruso, la revolución bolchevique triunfa o no,
Si no hubiera triunfado, le hubiera dado, lógicamente, los estados que le había prometido, la hegemonía en estos estados a Rusia, al Imperio Ruso, y si hubiera ganado la revolución bolchevique, al haberse salido de la guerra, posiblemente no hubiera hecho nada en esa zona. Bueno, Italia en este caso yo considero que no se hubiera aliado con ninguna facción, sabiendo que en las dos facciones había estado muy poderosos, con lo cual yo considero que en esta realidad no se hubieran ido en ninguna facción y se hubiera mantenido neutral, como el caso de España. Bueno, Francia, ¿qué le hubiera pasado a Francia? Yo creo que al estar resentidos Alemania con los franceses y ser uno de los principales motivos también de esta contienda, su odio hacia ellos por lo de las guerras napoleónicas, yo creo, sinceramente, que le hubieran impuesto mínimo, sanciones económicas muy graves, más graves que la del Tratado de Versalles, o prácticamente, si no es anexionarle el territorio completo, la gran parte del territorio y haberlo dejado en un país tan pequeño, posiblemente como Bélgica, en ese momento. Reino Unido. Yo considero que a Reino Unido le hubieran también impuesto sanciones económicas no tan graves y quizás, bueno, lo más probable es que, aparte de esto, a Francia y a Reino Unido les hubiera quitado sus colonias y hubiera controlado estas colonias. Ahora, Estados Unidos, ¿qué hubiera hecho? Bueno, en este caso, Estados Unidos, vamos a analizar dos variantes que hubieran podido pasar en la guerra. La primera, al saber que no han hundido su barco y que Alemania está ganando, no se hubiera metido en la guerra. Y la otra, al saber que ha dado mucho dinero a Francia, Reino Unido, que yo me decanto más por esta, al ver que ya estaba perdiendo, que ya estaba prácticamente muertos estos dos estados, se hubiera metido en la contienda. Pero en este caso, Alemania, al no estar debilitada por haber usado todas las tácticas anteriormente dichas, yo considero que hubiera puesto en jaque, no en jaque mate, pero en jaque a Estados Unidos, lo cual le hubiera obligado, por así decirlo, a firmar un tratado de paz con este estado. Y bueno, el Imperio Austrohúngaro y Alemania. Bueno, ¿qué hubiera pasado con Alemania y el Imperio Austrohúngaro? Alemania hubiera fortificado su imperio y el Segundo Reich posiblemente no hubiera desaparecido. Yo considero que es probable que no hubiera desaparecido hasta 1991 con la caída de la URSS y la caída de los imperios. Si no es que hubiera aguantado hasta nuestros días, que también es posible. Porque estamos hablando de uno de los imperios en esa época más poderosos de Europa. Bueno, el Imperio Otomano yo considero que de todas las maneras se hubiera unido a por así decirlo, triple alianza. Se hubiera unido de todas las maneras a Alemania y a Rusia, aunque en esta realidad que se ha metido Rusia, porque tenía graves tensiones con Reino Unido, con lo cual yo considero que se hubiera metido igualmente en la contienda. Si se hubiera metido, que en esta realidad no podemos estar seguros de que se hubiera metido, pero se habría metido claramente por el lado de Alemania, como ha pasado en esta realidad. Muy bien. Y bueno, ¿qué hubiera pasado con Austria-Hungría? Lo más probable es que en este caso, al no estar alineada con ninguna de las facciones, porque tampoco se llevaba muy bien con Francia y con Reino Unido, y Alemania, si el Imperio Ruso seguía después de esta guerra y no triunfaba la revolución bolchevique, seguramente le hubieran dado la hegemonía al Imperio Ruso de los estados eslavos, es decir, Alemania cumple su parte del trato. El Imperio Austrohúngaro, al no tener ningún tipo de, por así decirlo, rencor, porque no han perdido muchos hombres, posiblemente al tener muchas etnias también, es muy probable que igualmente en esta realidad también se ha fragmentado, pero en esta realidad se hubiera fragmentado aún más. Se hubieran creado muchos más estados de las diferentes etnias. Y claro, Francia y Reino Unido posiblemente hubieran tenido un gran odio hacia Alemania y hubieran hecho un intento de vengarse. Y claro, esto abre un nuevo debate. Es decir, podría haber salido de Francia o de Reino Unido una figura como Hitler, como lo fue Hitler en Austria. Yo considero que a lo mejor
sí que puede ser probable que hubiera nacido un sujeto así de, por así decirlo, malo y cruel con posiblemente la etnia alemana. Pero en este caso ocurre algo importante. Yo considero que en este caso a Francia y a Reino Unido, como tienen graves sanciones económicas y realmente no tendrían casi territorio ni colonias, y el Imperio Alemán, al ser uno de los más poderosos, si se hubiera desencadenado una Segunda Guerra Mundial, igualmente no le hubiera costado mucho al Imperio Alemán, y si el Imperio Ruso en esta realidad estamos diciendo que no ha triunfado la Revolución Bolchevique, no les hubiera costado realmente mucho acabar con estos estados, lo que es un mejor escenario que lo que pasó en Alemania con Hitler y el Holocausto, que fue devastador y terrible, la verdad. Fue, en todo término de su palabra, una masacre. Lo peor que pudo hacer la humanidad. La Primera Guerra Mundial y el odio. Y esto nos demuestra, una vez terminado mi explicación, quiero hacer un inciso simplemente para deciros lo que es capaz de hacer el hombre y la humanidad con el odio. Es capaz de hacer las mayores atrocidades que se han conocido. Hay una frase muy buena que dijo un señor que ahora no logro recordar su nombre, que la frase citaba esto. Lo que me da miedo no es que existan los hombres. O sea, lo que me da miedo, perdón, no es que existan los monstruos. Lo que realmente me da miedo es que lo que llamamos monstruos son los humanos en sí mismos, somos nosotros. Y eso es lo que da más miedo de todos. Y realmente la situación actual está muy tensa. Está como en el escenario de la Primera Guerra Mundial y yo espero que no vaya más y que se calmen las aguas porque una contienda está a la vuelta de la esquina y esto lo único que demuestra es el afán del hombre y del ser humano por buscar lo que él cree que es justicia, pero con la búsqueda de justicia son capaces de justificar todas las atrocidades, las mayores atrocidades que ha cometido ningún ser en el mundo. El ser humano es el único ser que destruye su naturaleza y se destruye a sí mismo. Es el único. Muchas gracias. Hasta la próxima.